Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a cada uno de ustedes al curso de comunicación. Vamos a seguir desarrollando nuestro tema estipulado para este bimestre. En este caso vamos a pasar a un tema bastante interesante dentro del proceso histórico de la literatura peruana, que corresponde pues a la literatura de la conquista. Muy bien chicos, vamos entonces a empezar nuestra sesión del día de hoy. Entonces empezamos. Bien, ya hemos visto como preámbulo en la sesión anterior de lo que era la literatura incaica o prehispánica, o algunos también, de acuerdo a la contextura, se llama literatura andina, ¿no? Este proceso, ya como un pequeño preámbulo, finaliza en 1532 con la llegada de los españoles. Es decir, la literatura incaica se desarrolla hasta 1532. Y ya, como es sabido, la conquista se desarrolla de 1532 y finaliza en 1542 con la instauración del primer virreinato en el Perú. Bien, vamos a hacer un enfoque, digámoslo así, histórico-cultural para tener una noción de lo que pues toca platicar de esta literatura, ¿no? Cuando hablamos de la literatura conquista, básicamente vamos a esbozarnos de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, en ese contexto se dio la llamada literatura de la conquista. Fue pues el de la invasión o penetración española a nuestro antiguo Perú, en este caso al Tahuantinsuyo, aproximadamente posterior a la muerte de Huayna Cápac y al reinado de Huáscar y Atahualpa. O sea, después de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, en este caso sabemos por historia que Atahualpa venció a Huáscar, y en tal sentido pues estaba bajo el mando del Tahuantinsuyo Atahualpa. Ahí es lo que llegan estos invasores españoles, ¿no? Estos invasores españoles, dice, llegaron aquí con sed de riqueza. Ellos vino básicamente ávidos de oro y plata. Traían inicialmente una cultura pues vulgar, básicamente popular, y posteriormente, con el afianzamiento de la invasión, una literatura un poco más culta. Es decir, ya sabemos por historia que los conquistadores, ¿no?, en su gran mayoría eran analfabetos, o procedían pues de lugares así como de las cárceles de España, que le decían, pues, ¿quieren su libertad? Sí, entonces vayan a conquistar nuevas tierras, y les enviaban pues para tierras del Tahuantinsuyo y conquistar, ¿no? Bien, como es sabido, pues los conquistadores se van a instalar en Panamá. En Panamá se instalan y un grupo va hacia el norte y otro grupo viene hacia el sur, ¿no? Ya sabemos que hacia el sur vinieron los tres socios de la conquista, que es Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿no? Pues hicieron sus viajes porque recibieron información estando en Panamá que había un país muy rico en oro y plata, y es así que estos conquistadores hacen expediciones hacia el sur, encabezados, reitero, por Francisco Pizarro. Entonces, cuando hablamos de estos conquistadores, hay que entender que aquí se da la primera muestra literaria en la época de la conquista. ¿Dónde, profe? Aquí, en la isla del Gallo. Se dice, o de acuerdo a la tradición, se dice que Francisco Pizarro vino con sus hombres y de pronto el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, envió un comendador, ¿no? Un comendador, un encomendero, ¿para qué? Para que dé orden a Pizarro y que regresaran a Panamá. ¿Por qué? Porque Pizarro salió sin autorización del gobernador. Así que ese comendador le dio alcance en la isla del Gallo, lo que dice, ¿no? Y le dijo pues a Pizarro, vengo con las órdenes del gobernador, usted tiene que regresar con sus hombres a Panamá. ¿Qué es lo que hizo Pizarro? Nos dice las crónicas, que cogió su espada, ¿no?, y hizo una línea perpendicular sobre la arena, y dijo a sus hombres, los que quieren ser ricos, pasen para este lado. Entonces dice que pasaron solamente, pues incluido Pizarro, 13. Por eso se llaman las 13 islas del Gallo, que está en esa parte. Es mar, obviamente.
y los demás hombres se quedaron, bueno, se fueron con el comendador, regresaron a Panamá y Francisco Pizarro se quedó con sus 13 soldaditos, incluido él, para seguir con su expedición hacia el sur. Uno de esos soldados escribió la primera copla literaria, ¿no? La primera copla literaria. Y lo dedicó al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, ¿no? ¿Y qué dice esa copla? Dice, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, aquí queda el carnicero, refiriéndose a Pizarro, y allá va el recogedor, ¿no? El encomendero. Esta es la primera muestra literaria de la llegada de los españoles bueno, en este caso a las tierras americanas, que fue escrito por un soldado español. Obviamente ese soldado español tenía conocimiento de lo que era, en este caso, lo que era rima, por ejemplo, métrica, que son características básicas de la literatura, ¿no? Muy bien, entonces vamos acá a continuar. Continuamos. Otro hecho contextual que también se da fueron las guerras civiles internas, en este caso en el Tahuantinsuyo, ¿no? Tanto españoles como indígenas. Es determinante también las resistencias indígenas que soportó el imperio en este contexto bélico e impositivo. Los españoles impusieron su religión, su idioma, y nos sometieron, ¿no? Ahora, como concepto de la literatura conquista, vamos a indicar que en este caso se conoce con este nombre a la literatura dada durante el proceso de la invasión española al Perú. La interacción entre dos culturas, ¿no? La cultura española y la cultura andina, y las propuestas de nuevos hombres, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales expresiones literarias de la literatura de la conquista? Básicamente vamos a encontrar los siguientes. En primer orden, las famosas coplas. ¿Qué son coplas? Las coplas y cantares son composiciones de 4 versos, ¿sí? 4 versos, o sea, 4 renglones, que pueden tener rima y métrica diferentes. Expresan una forma peculiar de considerar la vida colectiva en los campamentos, la lucha por someter a los indígenas, los sufrimientos padecidos y su descontento en la empresa de la conquista, ¿no? Tenemos aquí una copla que se difundió mucho durante el descubrimiento y fue compuesta, ahí lo que decíamos, fue compuesta en la Isla del Gallo, atribuida al soldado Juan de Saravia. Juan de Saravia escribió esa copla y dedicado al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, ¿no? Muy bien. Acá está la copla que habíamos indicado, que dice, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, o acá queda el carnicero. Reitero, chicos, esta es la primera copla que encontramos en la época de la conquista. La primera copla. Y la primera manifestación de los conquistadores fue la copla en el campo de la literatura, ¿no? A esta se considera una de las primeras composiciones escritas en castellano en América. Luego de las coplas, la otra manifestación son los famosos romances, ¿no? Que son composiciones lírico-narrativas que surgieron en el siglo XVIII, en este caso de origen español, inspirado en los cantares de gesta, ¿no? Sus versos son octosílabos. El descubrimiento, la conquista y las expediciones inspiraron a muchos romances de carácter popular y, por supuesto, en ese caso también el amor fue un tema importante en ese tipo de composiciones. Muy bien. Luego de ello vienen las famosas crónicas. Chicos, las crónicas. En este caso, las crónicas son escritos en prosa. Su objetivo principal es informar, ¿no? Algunos cronistas escribieron sus crónicas o relaciones como informaciones de carácter oficial en su avance por territorios nuevos o al término de sus acciones bélicas. Otros trataron de captar la nueva realidad geográfica y humana de ellos, que los llenaba al verdadero asombro, y dejaron testimonio de su participación activa como testigos de la conquista y la lucha entre los conquistadores, ¿no? De lo anterior deducimos que hubo cronistas oficiales y no oficiales.
Bien, antes de pasar acá a los representantes, chicos, entonces en la literatura conquista tenemos 3 especies literarias bien definidas. Eso no hay que olvidarlos y vamos a tener también seguramente la parte de evaluaciones. La primera muestra literaria, que son las coplas, luego vienen los romances y por último las crónicas. Son las 3 especies literarias que se desarrollan durante la conquista. Chicos, eso que quede claro. Ahora, como representantes, sobre todo en los famosos cronistas, tenemos a los españoles, indígenas y los mestizos. Bueno, en este caso, entre los españoles tenemos al más importante, que acá están en amarillo, a Pedro Cieza de León, su obra Señorío de los Incas, Crónicas de las Guerras Civiles. Entre otros representantes tenemos a Juan de Betanzos, Miguel de Cabello Balboa, Pedro Sarmiento de Gamboa, en este caso está como Gamixia, Martín de Morúa, Bernabé Cobo. Ahora, en los indígenas tenemos a 2 cronistas, Felipe Guamán Poma de Ayala, con su mejor obra Nueva Crónica de un Gobierno de los Incas. También tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti, con su obra Relación de las Antigüedades de este Reino del Perú. Luego tenemos a los mestizos. En los mestizos destaca sobre todo Inca Garcilaso de la Vega con su famoso Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Que es seguramente la obra excepcional de la literatura de la conquista. Chicos, muy bien, eso sería a grandes rasgos el esbozo de la literatura de la conquista en forma panorámica. Muchas gracias por su atención y a seguir estudiando.